mañanera de Ángel correspondiente al martes de la semana en curso. Martes 2 de agosto del año 2022. Como diría Walter Mercado, 2 del 22, juégame el 2. Muy bien. Voy a tocar con usted un tema que me parece de la mayor importancia, espero que coincidamos, por las implicaciones que tiene, dado lo absurdo de los planteamientos de esto que ahorita en unos momentos voy a leer. Pero le explico antes. Una de las características de no pocos de nuestros opinantes es la poca seriedad intelectual cuando abordan en su colaboración, sea esta ante un micrófono, ante una cámara o en la parte escrita. Esos opinantes, un buen número de ellos, en vez de irse a la fuente, vamos a decir, primigenia, fundamental del tema que tocan, se lanzan a plantear escenarios o elucubran y dicen cosas que carecen de todo fundamento y que en ese absurdo que están planteando en su artículo o en su comentario inducen a la confusión y generan un problema mayor que el que supuestamente están pretendiendo aclarar. Me refiero, con lo que he dicho, a la colaboración de ayer, 1 de agosto, lunes, en el periódico El Financiero, de quien tiene un papel importantísimo en ese periódico financiero, valga la redundancia, Enrique Quintana, que si no me equivoco es el director editorial, un puesto de mucha importancia en todo medio impreso. Enrique tituló ayer su colaboración Los riesgos políticos para el 2024. Muy bien. Y vienen unos párrafos ahí que evidencian la falta de cuidado en lo que una persona con tanta experiencia como Enrique descuida. No es la primera vez esto. Yo he intentado analizar parte de alguna o algunas columnas y esta me reviste, como dije, la mayor importancia. Vamos a ver. Escribió Enrique ayer. En el 2006, López Obrador no aceptó su derrota en la elección presidencial y realizó un plantón de varias semanas en el centro de la Ciudad de México. En aquel entonces era el Distrito Federal, pero para fines prácticos es lo mismo. Ese plantón, lo debe recordar usted, lo debe haber padecido o padecido los efectos negativos en materia de movilidad, etcétera, que generó. Continuó Enrique. La diferencia respecto a aquel año es que ahora él, pronombre, es decir, correctamente, aquel que convocó a ese plantón, ahora, dice él, está en el poder y dice Enrique, y podría negarse a abandonarlo precisamente como una expresión de ese rechazo. ¿Cuándo podría darse esto? No precisa él, pero dice uno, a ver, podría negarse a abandonarlo, es decir, el puesto de presidente de la República. ¿Sería posible pensar en un riesgo político de ese tipo? ¿Quién en su sano juicio podría pensar que esta situación se daría? Imagina usted al presidente de la República, el bulto Andrés Manuel López Obrador, la noche del 30 de septiembre del 2024, cuando se hace el cambio de facto, donde el presidente entrante, que ya ha sido designado presidente electo por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se presenta ante él a rendir la protesta de ley los secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina Armada de México. Es decir, a las 12 con un minuto, con un segundo, el presidente electo recibe el poder real, que es
la obediencia y lealtad de los jefes de esas grandes ramas de las Fuerzas Armadas. A partir de ahí, el presidente electo, antes de la ceremonia que se realiza al otro día o ese mismo día, pero ya a las 11 de la mañana, en Cámara de Diputados. A partir de ahí, podría darse esto que señala Enrique, que me parece un absurdo. Se negaría a abandonar lo que el puesto. En ese momento, el presidente que ya ha recibido y han rendido la protesta los dos comandantes, uno de la Marina Armada de México y el otro del Ejército, ante el comandante supremo, vayan y sáquenme a nalgadas a ese que no quiere salir, y van y lo sacan a punta de nalgada. Vámonos, órale, va para afuera. ¿De dónde saca Enrique que sería un riesgo político que López Obrador se negare a abandonar eso? Pero dice más. O bien, se podría crear una crisis constitucional en la que se impida que el candidato ganador tome posesión. Muy bien. Y luego dice, pareciera él, no maneja bien el subjuntivo, un escenario extremo, y lo es, pero algo que no es imposible. Con todo el aprecio y admiración, Enrique, estás completamente equivocado. Y ese equívoco parte de no conocer ese capítulo de la Constitución, el capítulo 3, que se llama del Poder Ejecutivo. Si tú te hubieses tomado la molestia de leer primero el artículo 85, dice, segundo párrafo, si al comenzar el periodo constitucional hubiese falta absoluta del presidente de la República, asumirá provisionalmente el cargo el presidente de la Cámara de Senadores, en tanto el Congreso designa al presidente interino conforme al artículo 84. Quiere decir que si López Obrador, como dices tú, impida que el candidato ganador tome posesión, aquí está en la Constitución, en el segundo párrafo del 85, lo que procede, Enrique. Podrá el otro impedir que pase, pero la Constitución dice perfectamente claro. Bueno, pero ahora vamos a la otra eventualidad. Artículo 87, Enrique. En caso de que el presidente no pudiera rendir la protesta ante el Congreso de la Unión, ante la Comisión Permanente o ante las mesas directivas de las cámaras del Congreso de la Unión, lo hará de inmediato ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Enrique, estos riesgos políticos que tú llamas son simplemente calenturas, son escenarios que no tienen el menor sustento ante la realidad constitucional del texto en los dos artículos que leí, el párrafo del 85 y el párrafo del 87. Y me extraña porque tú eres una persona cuidadosa en lo que escribes. ¿Qué te impide acudir a la Constitución y leer esos artículos y entenderlos para no escribir absurdos como este que escribiste ayer? ¿Y por qué lo señalo y señalo con nombre y apellido? Por la responsabilidad que tú tienes como comentarista o analista serio, reputado de serio y de profesional. Lo que estás escribiendo aquí, Enrique, te lo digo con afecto y respeto, es una soberana tontería. Y por la influencia que tienes, confundes, induces a que la gente diga, es que como dice Enrique Quintana, el presidente se niega a abandonar el puesto. ¿Y qué pasaría? Aunque se niegue, desde las 12 de la noche ya el presidente electo habría designado a los que lo van a sustituir, al general secretario y al almirante secretario. Me extraña, Enrique, que caigas tú en esto que es basura. Yo creo que vale la pena todos aquellos
que participamos en lo público, opinando, leyéremos concienzudamente el texto del artículo o de los artículos constitucionales correspondientes para poder dar una opinión sustentada en lo que marca el texto constitucional. No es la primera vez que comento algo que tú escribes de una manera tan ligera, Enrique. Yo te pediría, con el debido respeto, por tu experiencia, por tu responsabilidad, que fueres un poco más cuidadoso para no escribir este tipo de frases que, repito, inducen al error, confunden y generan una inquietud que carece de todo sustento. En ese sentido, la Constitución perfectamente establece qué es lo que procede en esas situaciones que menciona. Ni modo, uno de los problemas, para terminar, que caracteriza a no pocos de nuestros opinantes es su renuencia a estudiar, su renuencia a informarse y a leer y estudiar de manera concienzuda lo que establece la Constitución. Llama riesgos políticos a lo que simplemente es una expresión ligera y descuidada de lo que tú imaginas. Y eso, lo digo otra vez, Enrique, confunde y enturbia el análisis. Y pienso que uno de los objetivos nuestros, de los que participamos en lo público, es lo contrario. No enturbiar, sino aclarar. No confundir para degradar el análisis, sino al contrario. Dar elementos para que quien nos lee o nos escucha pueda tomar la mejor de las decisiones, pero siempre con elementos sustantivos y sustentados debidamente en el texto constitucional, en una materia tan importante como es el traspaso del gobierno del presidente que termina su encargo ante el que lo estaría comenzando el 1 de octubre del año 2024. Le agradezco su presencia aquí en esta mañanera de Ángel y lo espero mañana miércoles a media semana con un tema que seguramente va a ser de su interés. Muchas gracias.